En el principio, no había nada. Nada que ver, nada que escuchar. El universo era una página en blanco. El silencio flotaba como una niebla eterna, cubriendo todo con un susurro invisible. No existía el tiempo. No había cielo. No había tierra. Solo, un abismo profundo. Un lienzo oscuro aguardando a ser tocado por el pincel del Eterno. Y entonces, él habló. Una voz como trueno sin eco, como un río de luz atravesando la sombra. Sea la luz. Y la luz fue. Estalló como una sinfonía de colores que nunca antes existieron, rasgando la oscuridad en 1000 pedazos. Por primera vez, el día y la noche danzaron juntas sobre el telón del cosmos. El Creador miró lo que había hecho, y vio que era bueno. El segundo día, con manos invisibles, separó las aguas de arriba de las de abajo, y así nació el cielo, vasto, alto, profundo, cubierto por un manto azul que aún hoy nos cubre como testigo eterno de su poder. El tercer día, bajo su mirada poderosa, las aguas se reunieron en un solo lugar y la tierra seca emergió como un suspiro contenido por siglos. Las montañas se alzaron. Los valles se curvaron. El mar rugió por primera vez, y el verde brotó con vida feroz. Árboles, flores, semillas, raíces. Pero no fue suficiente. Él deseaba belleza. Deseaba orden. Y así, al cuarto día, encendió los fuegos celestiales, el sol, para gobernar el día, la luna, para custodiar la noche. Y 1 millar de estrellas chispearon en los cielos, como joyas arrojadas por un dios artista. El quinto día, las aguas cobraron vida. Criaturas de todo tipo, desde los más pequeños peces hasta las más grandes bestias marinas, surgieron en un estallido de movimiento. Y en el cielo, las aves batieron sus alas por primera vez, trazando caminos invisibles sobre los vientos recién nacidos. Entonces vino el sexto día. Y con él, el milagro. El sexto día amaneció distinto. El cielo guardaba un silencio reverente, como si esperara algo grandioso. Las criaturas del campo ya corrían libres. Las aves surcaban el aire. Los ríos cantaban entre piedras vírgenes. Y sin embargo, el Creador aún no había terminado. Entonces descendió. Su presencia se deslizó sobre la tierra nueva como un viento que lo conoce todo. Él no habló esta vez. Se agachó. Metió sus manos invisibles en el polvo. Con amor inigualable, con paciencia infinita, comenzó a formar algo. No era como las bestias. No era como los peces. Era diferente, especial, reflejo de su gloria. Pulió los detalles con precisión divina. Los dedos, para tocar la creación. Los ojos, para contemplar la belleza. La mente, para razonar. Y un corazón, para sentir. Allí yacía, inmóvil. Un cuerpo perfecto, pero vacío. Solo barro. Entonces, lo que ocurrió estremeció los cimientos del universo. Dios sopló aliento de vida. Un soplo tibio y eterno que entró por la nariz de aquel barro y encendió algo nuevo, alma. El hombre abrió los ojos. Respiró. Y por primera vez, un ser humano contempló la luz con conciencia. Su nombre fue Adán. Adán miró a su alrededor maravillado. El Edén lo rodeaba, árboles cargados de frutos, ríos cristalinos, animales mansos y cielos despejados. El aire estaba lleno de vida, y sin embargo, algo faltaba. El Creador lo sabía. Así que lo hizo dormir. Un sueño profundo lo envolvió, y mientras dormía, Dios tomó una costilla de su costado, y creó una compañera, no del polvo, sino del propio ser de Adán. La llamó mujer, porque fue tomada del hombre, y cuando Adán la vio, su alma ardió de gozo. Era hueso de su hueso, carne de su carne. Juntos, caminaron por el jardín. Ninguna sombra los seguía, ningún miedo los tocaba. Hablaban con Dios, sin barreras. La creación entera los saludaba al pasar. Eran libres, eran puros, eran uno con el Creador. Pero más allá de los árboles, más allá del río, en lo profundo del Edén, una sombra se movía. Entre los árboles de hojas gigantes y frutos resplandecientes, en la parte más densa del jardín, donde la luz del sol filtraba apenas su brillo, habitaba algo antiguo. No era bestia ni ave, no era hombre ni ángel. Era astuto, más que cualquier criatura creada. Y su presencia no era ruido ni rugido, era un susurro. La serpiente, silenciosa, se deslizaba por el follaje como si siempre hubiera pertenecido allí. Sus ojos centelleaban con un conocimiento oscuro, y su lengua se movía no para saborear, sino para tentar. Sabía lo que debía hacer. Sabía a quién debía buscar. Sabía dónde golpear. En el corazón mismo del Edén crecían 2 árboles. Uno era el árbol de la vida. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de este último, Dios había advertido. Del fruto de todos los árboles comerás. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comas, morirás. Un límite, un simple límite,
que contenía el equilibrio de todo. Fue allí, cerca de ese árbol, donde la serpiente halló a la mujer. Eve contemplaba el fruto. No lo deseaba, solo lo miraba. La curiosidad era natural. El Edén lo permitía. Pero entonces llegó la voz. ¿De veras Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eve frunció el ceño, sorprendida por la criatura que hablaba. Podemos comer de todos, respondió, pero no del árbol del centro. Dios dijo que no lo toquemos, ni lo comamos, para no morir. La serpiente esbozó lo que casi parecía una sonrisa. Un susurro afilado salió de su boca. No morirán. Es que Dios sabe que, el día que coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos. Y serán como Él. Serán dioses. Las palabras cayeron como gotas de veneno dulce. Eve miró el fruto. Era hermoso. Parecía sabroso. Y algo dentro de ella, se inclinó. Extendió la mano. El aire pareció detenerse. Las hojas dejaron de bailar. Los pájaros callaron. Y el Edén contuvo la respiración. Eve sostuvo el fruto entre sus dedos. Su piel era tersa, perfecta, como si hubiera sido tallado por la misma mano divina. Brillaba, tentador, silencioso. La serpiente se desvaneció entre las ramas, satisfecha. Lo había sembrado. Ahora, esperaba la caída. Eve llevó el fruto a sus labios. Y entonces, mordió. El crujido fue suave, pero su eco recorrió el universo. No fue solo una mordida de fruta. Fue una ruptura. Una grieta invisible entre lo eterno y lo temporal. Eve sintió algo extraño. Sus ojos se abrieron, sí, pero no como esperaba. Vio su desnudez, y por primera vez, sintió vergüenza. Corrió a buscar a Adán. Le ofreció del mismo fruto. Y él, sin preguntar, sin resistir, comió. Y así, ambos supieron que algo se había roto. Sus cuerpos aún estaban vivos. Pero algo dentro de ellos había muerto. Se ocultaron entre los árboles, intentando cubrirse con hojas. El Edén ya no se sentía como hogar. Había un frío que no venía del viento. Un temor nuevo, desconocido, oscuro. Y entonces, él vino. La voz del Señor caminó por el jardín, como cada tarde. Pero esta vez, Adán y Eva no salieron a su encuentro. Se escondieron. Adán, llamó Dios, ¿dónde estás? Una pregunta cargada de dolor. No porque él no supiera, sino porque quería que Adán reconociera dónde se encontraba. Espiritualmente, Adán respondió, temblando. Oí tu voz y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Preguntó Dios. ¿Has comido del árbol que te mandé no comer? El silencio duró un segundo, y una eternidad. Entonces, Adán habló. La mujer que me diste, me dio del fruto, y yo comí. Dios volvió su mirada hacia ella. Y Eva, temblando, susurró. La serpiente me engañó, y comí. Fue el día en que el Edén lloró. El día en que la inocencia cayó. Y la eternidad fue separada de su creación. Pero incluso en medio del juicio, una promesa se sembró. El jardín, antes rebosante de armonía, parecía ahora un lugar extraño. El sol aún brillaba, pero su luz ya no era inocente. El viento aún soplaba, pero ya no acariciaba con la misma ternura. El Edén sabía. El Edén lloraba. Dios, el Creador, el que había formado al hombre con sus propias manos, ahora pronunciaba palabras pesadas. Palabras que no deseaba decir, pero que la justicia exigía. A la serpiente, le dijo, por cuanto hiciste esto, serás maldita entre todas las criaturas. Sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su descendencia y la tuya. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Un juicio, sí, pero en sus entrañas. Una promesa, una esperanza futura, que algún día, de la descendencia de esa misma mujer vendría uno. Uno que aplastaría al mal, uno que restauraría lo perdido, uno que reconciliaría al hombre con Dios. A la mujer le habló con dolor. Multiplicaré tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz hijos. Y tu deseo será para tu esposo, y él te gobernará. A Adán, su obra maestra, su imagen viva, le habló con tristeza. Por cuanto escuchaste a tu esposa y comiste del árbol, la tierra será maldita por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas al polvo, porque de él fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Y sin embargo, Dios no los dejó desnudos. Con sus propias manos, les hizo túnicas de piel. Los vistió, los cubrió, los amó, aun en su caída. Pero el Edén ya no podía ser su hogar. No en su estado, no con el pecado en su sangre.
Dios colocó querubines con espada de fuego en la entrada del jardín. El acceso al árbol de la vida fue sellado. El hombre y la mujer fueron expulsados. No como castigo, sino como un acto de misericordia. Porque si en su estado caído comían del árbol de la vida, vivirían eternamente en separación. Y así comenzó la historia de la humanidad, con una promesa ardiente en la oscuridad, y una esperanza sellada en el corazón del tiempo. El Edén quedó atrás, custodiado por espadas de fuego, y frente a ellos, un mundo nuevo, áspero, salvaje, sin la calidez del paraíso. Pero allí, en ese mundo duro, Adán y Eva no estaban solos. Dios no los abandonó. Su presencia no habitaba ya entre los árboles, pero aún hablaba, aún guiaba, aún observaba. El tiempo pasó, y Eva, tal como Dios había dicho, dio a luz. El primer hijo nacido fuera del Edén fue llamado Caín. Su nombre significaba, con la ayuda del Señor he adquirido un varón. Más tarde, nació su hermano, Abel. Ambos crecieron, aprendieron a trabajar, a sobrevivir. Caín se volvió agricultor. Abel, pastor de ovejas. Y aunque nacieron del mismo vientre, la tierra ya empezaba a dividir corazones. Un día, ambos ofrecieron sacrificios al Señor. Caín presentó los frutos de la tierra, el sudor de su trabajo. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, el primogénito, el más sano, con toda reverencia. Y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. El corazón de Caín se encendió de rabia. Sintió rechazo, sintió envidia, sintió que su esfuerzo había sido en vano. Y Dios, sabiendo lo que bullía en su interior, le habló. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta, y desea devorarte. Tú debes dominarlo. Pero Caín no dominó el pecado. Permitió que creciera como una sombra silenciosa, hasta que un día, lo arrastró a la tragedia. Ven, hermano, dijo. Vamos al campo. Abel, confiado, lo siguió. No sabía que caminaba hacia el fin. Y allí, en medio de la tierra, sin testigos humanos, Caín se alzó contra su hermano. Y lo mató. El polvo, el mismo del que habían sido formados, se tiñó de sangre. La primera sangre inocente clamó desde la tierra. El grito silencioso de Abel se elevó desde la tierra herida. No era un sonido que el hombre pudiera oír, pero Dios lo escuchó. La tierra, manchada por la injusticia, se convirtió en testigo del primer pecado humano que rompió la armonía creada. Cuando Caín se apartó, la mirada del Señor fue fija y grave. No hubo palabras inmediatas, solo un peso que cayó sobre el alma del asesino. Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, temeroso y culpable, respondió, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? La pregunta retumbó en el aire como un eco de negación y desconexión. Pero Dios sabía la verdad y no la dejó pasar. ¿Qué has hecho? La voz de Caín llevará la maldición. La tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano no te dará ya su fruto. Serás errante y vagabundo en la tierra. Temeroso, Caín pidió una señal para no ser destruido por otros. Y Dios, en su misericordia, le concedió una marca, una señal visible que protegiera su vida, aun cuando su alma estuviera marcada por el pecado. Así, Caín partió lejos, hacia tierras desconocidas, cargando el peso de su acto y la sombra de su maldición. Mientras tanto, la humanidad crecía, los hijos y las hijas de Adán y Eva multiplicándose, y la tierra seguía su curso, marcada por la luz y la sombra. Pero la historia de Caín y Abel sería siempre un recordatorio de la delicada línea entre la elección y la caída, entre el amor y la destrucción. La vida lejos del Edén no era fácil. El suelo que antes respondía al hombre con abundancia, ahora ofrecía espinas y cardos. El trabajo requería sudor, paciencia y lucha diaria. Adán y Eva caminaron con sus hijos por tierras desconocidas, enseñándoles a cultivar, a cuidar los animales, a sobrevivir. Las voces de los hijos e hijas crecían en medio del paisaje áspero, y con ellos, también la humanidad empezó a mostrar sus múltiples rostros. Amor y odio, fe y rebelión, esperanza y desolación. Pero en medio de esta complejidad, un nuevo nombre apareció. Set, el hijo que Eva tuvo después de Abel, como un regalo y promesa de vida. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, dijo Eva con esperanza. Y Set sería la semilla de una nueva línea. Una línea que buscaría restaurar lo perdido. Mientras tanto, la tierra seguía girando. Los cielos seguían brillando. Y la historia humana apenas comenzaba. Pero lejos, en la distancia, el corazón del hombre seguía tentado. Y la lucha entre la luz y la oscuridad continuaba sin tregua. Los siglos pasaron y la humanidad se multiplicó sobre la tierra. Pero el corazón del hombre se endureció. La maldad creció como una sombra implacable, extendiéndose en cada rincón.
La violencia era moneda corriente, y la injusticia manchaba la tierra. Dios miró con tristeza y sus ojos se llenaron de pesar. La creación, que una vez fue buena, estaba ahora envuelta en el caos. Entonces, en medio de la corrupción generalizada, hubo un hombre diferente. Un hombre justo, íntegro, que caminaba con Dios. Su nombre era Noé. Dios le habló a Noé en sueños, con voz firme pero llena de misericordia. He decidido poner fin a esta era. Una gran inundación cubrirá la tierra, pero tú y tu familia serán salvados. Construye un arca, una enorme nave de madera, y en ella llevarás a tu familia y parejas de cada especie viviente. Noé obedeció sin titubear. Puso manos a la obra, construyendo el arca mientras las miradas incrédulas de su pueblo lo observaban. La tormenta venía, y con ella, una nueva esperanza. El cielo se oscureció como nunca antes. Nubes densas y negras se congregaron, amenazantes. El viento rugió, y la tierra tembló. El arca, obra del hombre justo, estaba lista. Noé reunió a su familia y a cada criatura que Dios le había indicado. Pares de animales, aves y reptiles, todos encontrando refugio bajo su protección. Y entonces, las primeras gotas comenzaron a caer. Al principio, suaves, casi tímidas. Pero pronto, el cielo se abrió en una tormenta furiosa. La lluvia no cesó por días, ni semanas. Las aguas crecieron, inundando montañas, cubriendo valles, borrando ciudades. El diluvio, la ira justa de Dios, limpiaba la tierra del pecado que la había corrompido. Pero dentro del arca, el silencio era sagrado. Noé y su familia confiaban en la promesa. El aliento de Dios llenaba el espacio cerrado, sosteniendo la vida. Pasaron 40 días y 40 noches. Hasta que, finalmente, las aguas comenzaron a bajar. El arca descansó sobre el monte Ararat. Y la nueva tierra estaba lista para renacer. Cuando Noé abrió la puerta del arca, el mundo olía a tierra nueva. El aire era fresco, limpio, y el sol acariciaba la piel con ternura renovada. Todo parecía haber sido lavado, purificado por el agua y el tiempo. Dios habló con voz clara y solemne. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, ni destruiré toda carne como lo he hecho esta vez. Mientras la tierra dure, semillas y cosechas no cesarán. Y para sellar esta promesa eterna, puso en el cielo un símbolo. Un arco iris brillante que unía el cielo con la tierra. Un pacto de amor y misericordia que aún hoy brilla después de la tormenta. Noé y su familia comenzaron a poblar la tierra otra vez. Con esperanza renovada, plantaron, cuidaron y aprendieron a vivir bajo la gracia de Dios. Pero la historia humana estaba lejos de terminar. Nuevos desafíos, decisiones y destinos aguardaban a la humanidad, que con cada paso, iba construyendo su propio camino. Con el tiempo, los descendientes de Noé se multiplicaron y se extendieron por toda la tierra. La humanidad comenzó a reunirse en un solo lugar, hablando un mismo idioma, con un solo propósito. Decidieron construir una ciudad, una gran ciudad, y en ella, una torre que tocara el cielo. Una torre de orgullo y ambición, un monumento para alcanzar a Dios por sus propios medios. Día y noche trabajaron, levantando ladrillos y esculpiendo sueños. Pero en medio de esa obra grandiosa, Dios miró desde lo alto y vio el peligro. El orgullo humano amenazaba romper el equilibrio divino. Si continuaban así, no habría límites para su soberbia. Entonces, Dios decidió intervenir. Confundió sus lenguas, para que ya no se entendieran entre sí. Los constructores se dispersaron, la ciudad quedó incompleta, y la torre fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el idioma del mundo. Desde entonces, la humanidad se dividió en naciones, cada una con su lengua, su cultura y su destino. En medio de la dispersión de las naciones, en una tierra conocida como Ur, vivía un hombre que escuchó un llamado distinto al ruido del mundo. Su nombre era Abraham, un hombre de fe, obediente y valiente. Dios le habló con una voz clara y poderosa. Deja tu tierra, tu familia y tu hogar, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sin dudar, Abraham se levantó. Dejó atrás lo conocido, lo seguro. Con su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus posesiones, emprendió un viaje hacia lo desconocido. La fe era su única guía. La promesa, su faro en la oscuridad. Y aunque el camino sería largo y lleno de pruebas, Abraham caminaba con la certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. En la tierra que Dios le mostró, Abraham levantó su mirada al cielo. Las estrellas brillaban como un ejército infinito, testigos silenciosos de una promesa sagrada. Dios habló a Abraham. Así será tu descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo, y como la arena que cubre la orilla del mar. Abraham creyó, y Dios lo contó como justicia. Para sellar esta promesa, Dios estableció una alianza eterna con Abraham. Un pacto sagrado que marcaría la historia para siempre. Abraham y Dios sellaron el pacto con un ritual solemne.
donde símbolos y fuego confirmaron que Dios cumpliría su palabra. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai la llamarás Sara, madre de naciones. Aunque la promesa parecía imposible, Abraham y Sara esperaron con fe. Y en la quietud de la noche, bajo el manto estrellado, el susurro de Dios resonó fuerte y claro. De ti nacerá una nación escogida, un pueblo que llevará mi nombre y mi bendición. Los años pasaron y Abraham y Sara envejecieron, pero la promesa de Dios seguía viva en sus corazones. Habían esperado mucho tiempo, y la duda comenzó a susurrar en sus mentes. ¿Cómo podría Sara tener un hijo a su edad? ¿Cómo podría cumplirse lo que parecía imposible? Pero Dios es fiel y sus tiempos perfectos. Una noche, mientras Abraham descansaba, el Señor le habló de nuevo. Sara tendrá un hijo, y lo llamarás Isaac. Por medio de él, mi pacto será establecido para siempre. Sara escuchó, y aunque sorprendida, creyó. Y cuando llegó el momento, la alegría inundó el hogar. El nacimiento de Isaac fue un milagro, una señal clara de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando el mundo dice que es imposible. Isaac, cuyo nombre significa risa, fue la luz que iluminó los últimos años de Abraham y Sara, y el vínculo sagrado entre Dios y su pueblo. Abraham amaba a Isaac con todo su corazón, pero un día, Dios le hizo una petición que desafiaría su fe hasta el límite. Abraham, dijo Dios, toma a tu hijo, tu único, Isaac, y ofrécelo en holocausto en el monte que te mostraré. El corazón de Abraham se quebrantó. ¿Cómo podía Dios pedirle eso? ¿Cómo renunciar al hijo prometido, el milagro de su vejez? Pero Abraham confió. Preparó su camino hacia el monte, junto a Isaac, silencioso y confiado. Cuando llegaron, levantó el altar. Ató a Isaac con manos temblorosas, levantó el cuchillo, y justo cuando iba a sacrificarlo, la voz de Dios resonó fuerte. No extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo. Un carnero apareció atrapado en un arbusto. Abraham ofreció el sacrificio, y Dios renovó su pacto. La fe de Abraham fue probada, y en su obediencia, encontró bendición y favor. Isaac creció y se convirtió en un hombre fuerte y sabio. Se casó con Rebeca, y juntos tuvieron 2 hijos gemelos. Esaú, el mayor, un cazador valiente, y Jacob, más tranquilo y astuto. Desde el vientre, los hermanos ya estaban en lucha, y la tensión entre ellos marcaría el destino de generaciones. Esaú, el primogénito, era el favorito de Isaac, mientras que Rebeca amaba a Jacob con devoción. Un día, agotado y hambriento, Esaú vendió su derecho de primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas, sin imaginar la importancia de ese acto. Más tarde, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú, un acto que causó gran dolor y separación. Jacob huyó, enfrentando desafíos y transformaciones, pero Dios nunca lo abandonó. Y así, la historia de la familia continuó, llena de pruebas, errores y, sobre todo, la fidelidad de Dios. Mientras huía de la ira de Esaú, Jacob encontró un lugar solitario donde descansar. Con una piedra por almohada, se sumergió en un sueño profundo. Y en ese sueño vio algo asombroso. Una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subiendo y bajando por ella. Dios le habló desde lo alto. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra donde estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Jacob despertó con el corazón lleno de asombro y temor. Tomó la piedra con la que había descansado, la ungió con aceite y la llamó Betel, que significa casa de Dios. Allí hizo un voto solemne. Si Dios lo protegía en su viaje, él le serviría y le honraría por siempre. Este encuentro marcó un antes y un después en su vida. Y la historia continuó con promesas y desafíos. Después de años de separación, pruebas y crecimiento, Jacob decidió regresar a su tierra natal. El temor lo acompañaba, pues debía enfrentar a Esaú, su hermano, a quien había engañado y a quien había dejado atrás lleno de rencor. Pero Dios le habló y le aseguró: no temas, porque yo estoy contigo. Protegeré tu camino y bendeciré tus pasos. Cuando Jacob y Esaú se encontraron, el corazón que una vez estuvo lleno de ira, se ablandó. No hubo venganza ni reproches, sino lágrimas de perdón y abrazos de reconciliación. La familia se unió de nuevo, y la promesa divina seguía intacta, mostrando que incluso en medio de los errores humanos, el amor y la misericordia de Dios prevalecen. Jacob, renovado y bendecido, continuó su camino, con la esperanza y la fe como sus compañeros eternos. La vida de Jacob se convirtió en el puente entre el pasado y el futuro, entre la promesa y su cumplimiento. Sus 12 hijos serían las raíces de las 12 tribus de Israel.
Un pueblo llamado a ser luz en medio de las naciones. Un pueblo marcado por la fe, la lucha y la esperanza. El viaje que comenzó en el Edén, con la creación del hombre, pasó por la caída y la redención, por la fe y la obediencia, y culminó en una historia de amor infinito y restauración. Porque el Génesis no es solo el comienzo de todo, sino el testimonio eterno de un Dios que nunca abandona, que siempre llama, que siempre promete, y que en medio de la oscuridad, siempre ofrece una nueva luz. Así termina esta primera historia, pero la aventura continúa, porque la historia de Dios y la humanidad sigue escribiéndose cada día. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que cada escena te acercó un poco más a ese Dios que nunca se aleja, entonces este canal es para ti. Entre Él y yo no es solo un lugar para escuchar, es un espacio para reencontrarse con la fe, con las raíces, con la historia que nos formó. Te invito a suscribirte, a formar parte de esta comunidad que busca entender la palabra como nunca antes, con profundidad, con emoción y con imágenes que hacen vibrar el alma. Comparte este video, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía de fe, porque la historia apenas comienza y tú eres parte de ella. Esto es Entre Él y yo, donde la Biblia cobra vida.